tema de hoy vamos a estar tomando la perspectiva que tenemos muchas veces errónea de lo que significa ser cristiano, porque ya hemos aprendido en lecciones anteriores el cambio que hay, producto del arrepentimiento, el poder tener salvación, poder entender lo que es el pecado en mi vida y las consecuencias que tiene, pero entonces eso queda muchas veces como en teoría, porque una vez que eso ha sucedido y que soy consciente y que tomo decisiones, yo digo, bueno, sí, ahora soy cristiano. Pero ¿qué significa ser cristiano? Muchas personas hoy en día se hacen llamar así, creyentes, cristianas, evangélicos, ¿verdad? Tantas etiquetas, pero normalmente no entienden las implicaciones que tiene usar este tipo de afirmaciones. Nosotros simplemente asumimos que somos cristianos porque somos hijos de Dios, pero nuestro estilo de vida está muy lejos de demostrar que realmente lo somos. Nosotros lo que vamos a ver es que la vida del creyente parte de un nuevo estilo de vida. Una vida nueva requiere un estilo de vida nuevo que vaya acorde a lo que entonces ha sucedido en nuestra vida. Para poder responder a esta pregunta, entonces, ¿de qué significa ser cristiano? Nosotros tenemos que abordarlo desde dos partes diferentes. Uno, el cómo debo ser, que tiene que ver más con la parte interna, mi carácter, y lo que debo hacer, ese estilo de vida, que es entonces mis acciones, mis prioridades. Nosotros vamos a ver entonces eh, esta primera parte de cómo debo ser, cómo debe ser aquella persona que se hace llamar cristiano. Lo primero que debemos tener claro también es que la palabra cristiano no fue algo que Jesús dejó. Jesús no hizo un movimiento, les dijo, bueno, ahora vamos a llamarnos cristianos y vamos a cambiar el mundo. Jesús no formó un equipo, Jesús simplemente comenzó a hacer discípulos, a tener seguidores, a tener una influencia sobre ellos y mostrarles un nuevo estilo de vida. El llamarse cristianos, de hecho, ni siquiera fue algo que dijeron ellos. El término se encuentra por primera vez allá en Hechos y es una de unas 3, 4 veces que tal vez podamos encontrar el término en el Nuevo Testamento. Hechos 11, 25, dice que después de que Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, leyó y lo trajo a Antioquía. Se congregaron allí durante todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí es donde sale la primera vez o el primer uso de este término. Hechos 26, 28, dice Agripa lo interrumpió y dice, ¿acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? O primera Pedro 4, 16, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Entonces, vea que esto no es algo que estamos viendo que es una etiqueta que la gente use para identificarse. Es más bien la manera en que otros pueden identificar a estas personas. Se les llamó cristianos porque justamente eran personas que parecían a Cristo, que vivían como Cristo, que hacían lo que Cristo hacía. Darrell Wilson, en el Diccionario Bíblico Ilustrado de Holman, da esta definición de lo que es un cristiano. Dice que es aquel que se convierte en partidario de Cristo y cuya vida diaria y comportamiento al enfrentar la adversidad son semejantes a Cristo. Yo creo que esto es mucho lo que nosotros debemos identificarnos y entender, que nos pone en un aspecto donde tenemos que ver más las implicaciones de ser cristiano que más bien la definición en sí. Los primeros cristianos en realidad fueron llamados los del camino o el camino. Esos son términos que podemos encontrar en Hechos. Nosotros vamos a ver que fueron otros entonces los que le llaman cristianos precisamente por esa apariencia, por esa semejanza, por esa similitud que tenían con Cristo. Así que tenemos que ver es que a partir de esto, de entender que nosotros somos cristianos porque somos de Cristo y somos como Cristo, nosotros no debemos confundir que el ser cristiano es alguien que cree en Dios. No es
así tan simple. El cristianismo es más que el disentir en una declaración doctrinal. Es más el término que puedo acuñarme por lo que creo o por la afiliación que tengo y decir, bueno, es que ya yo no soy católico, soy cristiano, y eso que tenga una connotación de, bueno, soy cristiano evangélico, entonces estoy asociándome con una religión y no es esa la idea. La idea es que podemos identificarnos precisamente con Cristo. El cristianismo entonces es más entender que Cristo es nuestro rey. Ser cristiano es profesar y demostrar que tengo una relación con este Cristo, una relación íntima y personal. Ser cristiano significa entonces que soy salvo por la muerte de Cristo, que soy transformado por la vida de Cristo y que además soy libre por la obra de Cristo. Y esto no es algo que simplemente se dice, esto es algo que se demuestra. Todos estos aspectos los vamos a ver más en profundidad en el módulo 2 cuando veamos la obra de Cristo, pero los aspectos primordiales están en la esencia de quiénes somos. Gálatas 2:20 resume de esta manera: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que una respuesta rápida: ¿qué significa ser cristiano? Pues significa que vivo de tal manera que otros pueden ver a Cristo en mí. Y si esto es así, entonces no solo debo identificarme con Cristo, sino que también debo identificarme con el estilo de vida que Él llevaba. Ahora, esta es la parte que nos pone entonces en el qué debo hacer. La segunda parte de cómo podemos responder el ser cristiano, que tiene que ver no solo con quién soy, sino entonces con lo que hago. Primera Juan 2:6 dice que los que dicen que viven en Dios deben también vivir como Él vivió. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que aquí hay ya un estándar. No es simplemente una afiliación o una membresía, es un estándar de un estilo de vida como el que Jesús tuvo mientras estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo es ese nuevo estilo de vida? La pregunta, ¿qué debo hacer o qué hace un cristiano? Bueno, básicamente nosotros vamos a ver que esto tiene que ver con dos aspectos también. Uno es el vivir por la fe y el dos es caminar en obediencia. Suena como algo fácil, pero realmente tiene implicaciones importantes. Primero, el vivir por fe quiere decir que hay que creer en Dios. El caminar en obediencia tiene que ver entonces también con creerle a Dios y realmente confiar en lo que Dios está haciendo en mi vida. Para poder ver esto, quisiera que no lo veamos tanto desde la perspectiva práctica nuestra, sino que lo veamos con un par de historias de lo que significa este tener fe y caminar en obediencia. Entonces, vamos a usar dos historias, quizás usted ya las conoce. La primera de ellas es en Mateo 8, con la historia del centurión romano. Y tiene un contraste y una similitud, en realidad son como historias paralelas que podemos ver con la historia cuando Jesús sana al hijo de un funcionario que se encuentra en Juan 4:43. Lo que quisiera es que veamos estas dos historias, como les digo, de esta manera paralela, para que encontremos algunos aspectos interesantes en la vida de estos hombres que nos pueden ayudar a entender el concepto de lo que es vivir por fe. La historia del centurión romano. Este hombre era un oficial del ejército romano, y eso implicaba que al ser centurión es porque tenía a cargo 100 hombres. La Biblia menciona al menos 7 centuriones y todos se presentan como hombres buenos y honorables. Es decir, este hombre realmente está acercándose a Jesús porque tiene un siervo enfermo. Muchas veces, esto es importante conocerlo, en aquel contexto y en el momento en que esto se dio, cuando un siervo o un esclavo estaba enfermo, lo que hacían era que lo mataban, fácilmente lo desechaban. ¿Por qué? Porque no era nada, era un objeto. Entonces, si ya no me sirve, simplemente lo cambio. El que este hombre
venga y busque a Jesús para sanar a su siervo, habla mucho de ese corazón. Por otra parte, tenemos a un funcionario. Este significa un oficial del rey, literalmente una persona de la realeza, es decir, alguien que tenía un estatus. Este hombre probablemente era un oficial de Herodes Antipas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía pues una posición de renombre dentro de el castillo. Era un hombre de gran importancia, con prestigio, y esto no significaba nada a la luz de las necesidades que tenía. ¿Por qué? Porque entonces el poder ver que ahora su hijo es el que está enfermo, no un siervo, es su hijo, hace que ni aún con todo el poder que tiene, ni aún con todo el dinero del mundo, puede hacer algo por su hijo. Lo cual, al igual que el centurión, acuden a Jesús en última instancia para poder tener la sanación de su siervo y de su hijo. Interesantemente dice el texto que el centurión buscó a Jesús y le rogó que lo ayudara. Este otro hombre, el funcionario, fue al encuentro y le suplicó. Entonces, en ambos casos, el rogar o el suplicar, lo que nos hablan es de una necesidad, ya cierta desesperación, y lo que hacen es no solo le piden a Jesús, sino es una petición de, en serio, por favor, ayúdenme. En este caso, vamos aquí a ver donde comienzan a haber un poquito de diferencias. En el caso del centurión, ante esa petición, Jesús le responde, claro, iré a sanarlo. Inmediatamente, entonces Jesús le dice, vamos. Era completamente contra la costumbre judía que un judío entrara en la casa de un gentil. La mayoría de los judíos creía que el hogar gentil en realidad no era digno de ellos y por lo tanto casi que hasta lo consideraban impuros, un hogar que no era digno. Sin embargo, Jesús no tiene problema en decirle a este hombre, vamos a tu casa, porque voy a ir a sanarlo. La expectativa es, si está enfermo, pues entonces voy a ir al lugar a donde está este siervo y lo voy a sanar. Al centurión, perdón, al funcionario, no le va tan bien como al centurión. Jesús lo que le responde ante su petición, que es la misma del centurión, ustedes nunca van a creer si yo no hago señales y prodigios, le dijo Jesús. Ahora, esto podría ser que fue un poco duro de parte de Jesús con este hombre que deseaba que su hijo fuera sano, pero en realidad ya se había encontrado a muchos en Galilea que solo estaban interesados en él por sus milagros. Por consiguiente, ¿qué es lo que hace? Cuestiona también a este hombre y a su fe. Las señales y maravillas de Dios evidentemente son cosas buenas, pero no es eso lo que debe ser el fundamento de nuestra fe. No es lo que puede hacer, es quién es el que lo está haciendo. Nosotros no deberíamos tener una prueba de un milagro así sobrenatural para poder poner nuestra fe en Cristo. Y sin embargo, nosotros vemos que Jesús ya lo había hecho. En sí, las señales no es que sean malas, pero no pueden cambiar un corazón. Solo lo puede hacer Jesús. Por eso entonces Jesús reprende a este hombre con esto que no solo es para este hombre, sino quizás para quienes están a su alrededor, ¿verdad? Ustedes vienen a buscarme, pero porque saben que yo hago señales y milagros, no porque realmente crean en mí. Ante esta respuesta de Jesús, ambos hombres tienen una respuesta también para Jesús. Cuando Jesús le dice al centurión, voy a ir a tu casa, el centurión le dice, Señor, no merezco que entres bajo mi techo. Sé que basta que digas una palabra y mi siervo quedará sano. Esto es realmente una respuesta asombrosa. El centurión entendió completamente que el poder de sanación de Jesús no estaba ligado, digamos, a un tipo de truco de magia o a que estuviera físicamente presente en el lugar. En cambio, sabía que Jesús tenía una autoridad realmente para poder ordenar que las cosas fueron hechas y se iban a hacer. En el texto, si usted lo lee, justamente el centurión da ese contexto, porque él dice, yo también tengo hombres a cargo y yo les digo que si vengan, que si vienen, ellos vienen, que si van, ellos van. ¿Por qué? Porque hay un sentido de autoridad. Ahora, muy en contexto y realmente hilando profundo, aquí el centurión lo que nos está mostrando es que está viendo que realmente Jesús está obrando por autoridad de alguien más, así como lo está haciendo él. Y entonces esto nos da una gran revelación de lo que el centurión puede estar viendo en Jesús. No necesito que vayas, con solo que digas una palabra,
sé que mi siervo quedará sano. Por otra parte, el funcionario, ante la respuesta de Jesús, viene la insistencia. Señor, le rogó el funcionario, baja por favor antes de que mi hijo muera. Este otro hombre sí tiene la expectativa de que Jesús vaya con él para que lo pueda sanar. En palabras anteriores, la respuesta que vimos de parte de Jesús parecía que Jesús tal vez pudo haberlo desalentado al hombre, en el caso de estar pidiendo por un milagro. Pero él realmente no se desanimó, más bien con insistencia dice, el Señor rogó nuevamente. Hizo que Jesús pusiera atención y entonces le pide una ayuda milagrosa y le dice, baja antes de que mi hijo muera. Acercarse a Jesús como un hombre grande e importante en realidad no le iba a ganar nada delante de él. Así que viene entonces la última parte de la historia, donde entonces Jesús resuelve sus peticiones. En el caso del centurión, Jesús entonces, cuando el centurión le dice que no es necesario que vaya, que una palabra bastará, dice Jesús, ve que está sano. En esa misma hora quedó sano el hombre. ¿Cuándo? Cuando el centurión creyó que Jesús, con solo decir una palabra, podía entonces sanarlo. Con el hombre, el funcionario, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Ante su insistencia de que fueran, Jesús le dice, vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Es decir, no fue, simplemente le dijo, vuelve a tu casa, que tu hijo vuelve. Este funcionario regresa, de camino se topa a uno de sus siervos, le dice que el hijo ya está sano, le preguntó que cuándo había comenzado a mejorar y le dio una hora específica que este hombre realmente cuando iba ya de regreso a casa hizo los cálculos matemáticos y comenzó a sanar justo cuando Jesús le dijo, vuelve que tu hijo vive. En estos casos, lo que vemos es que entonces Jesús elogió la fe del centurión. Jesús termina la historia diciendo, de seguro les digo que en todo Israel no he visto una fe tan grande como la de este hombre, refiriéndose al centurión. Y eso que ni siquiera era un creyente, no era un cristiano, era simplemente un hombre, un soldado romano que supo poner su fe en Jesús. En el caso del hombre, funcionario, lo que hizo Jesús fue probar duramente su fe. Lo forzó a creer solo en la palabra de él y no en ninguna demostración externa de algún milagro o algún prodigio o alguna seña. A pesar de la prueba que fue fuerte, este hombre igual creyó. Cuando Jesús le dice, vuelve a casa que tu hijo vive, este hombre tuvo que hacer un viaje para llegar a Jesús. No era como que se iba con la certeza que algo iba a pasar. Y sin embargo, él decide entonces creerle a Jesús. Cuando le dice, vuelve a casa que tu hijo vive, pues es suficiente para él y cree entonces también en la palabra de Jesús. Ahora, ambos fueron a buscar a Jesús. Ambos pidieron que pudieran sanar. Ambos actuaron en beneficio de alguien más. No era una situación o una petición personal. Y al final, ambos personajes creyeron. Siendo así, algunas preguntas de reflexión que nos podemos hacer. Y póngase usted en el lugar de ellos. Número uno, ¿en qué momento demostraron su fe? Eso es lo que está pensando. Nosotros podríamos decir que el centurión creyó primero que el funcionario, pero en realidad no es así. Ambos creyeron en Jesús desde el momento en que se decidieron salir a buscar. Entonces, mucho de lo que nosotros tenemos que ver es que nuestra fe no es cuando Jesús obra a favor nuestro. La fe ya está cuando yo sé que Él es el único que puede hacer algo cuando nadie más lo puede hacer. Segundo, para reflexionar, podemos tener una fe grande como la del centurión, esa que elogia, o incluso podríamos decir que nuestra fe más bien es el caso contrario, como cuando Jesús se vuelve a Pedro después de que se hundió, después de caminar en el agua y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces vemos cómo en algunos casos Jesús elogia una fe grande, en otros casos puntualiza una fe muy pequeña o en cantidad pequeña cuando dice que es poca fe. ¿Cómo está su fe? ¿Es grande, es pequeña, es mucha, es poca? ¿Saben que entonces más allá de esto,
Nosotros no tenemos que preocuparnos tanto por el tamaño o la dimensión, simplemente es por el hecho de poder decir si tenemos o no fe. Y aquí es donde viene la pregunta que realmente nos compete en el estudio de hoy. ¿Vive usted por fe? ¿Sale usted al encuentro de Jesús creyendo que Él puede hacer algo? A pesar de lo que Jesús le pueda decir, en las palabras que puedan intercambiar, ¿vive usted por fe? Porque ahí es donde está la diferencia. Y a partir de ahí, vea que en ambos casos, los dos hombres son llamados a regresar a casa y confiar en que Jesús ha hecho lo que les pidieron, perdón, lo que le pidieron que hiciera. Esto también es donde nosotros vemos que muchas veces estamos llamados a responder en obediencia. Entonces, no solo es vivir por fe, sino es caminar en obediencia. Si Jesús dice, vaya, tu hijo ya vive, entonces hay que creer y debemos ir. No debemos cuestionar ni dejar espacio a la duda. En ambos casos, nosotros tenemos que ver que son hombres que pueden darnos un gran panorama hoy de cómo entonces en la vida práctica nosotros podemos demostrar si vivimos o no por fe. La segunda parte que muchas veces tenemos al lado de esto, de ser cristianos, es que ahora como cristianos, entonces estamos llamados a llevar un nuevo estilo de vida, el cual muchas veces la gente inmediatamente asocia con ir a la iglesia. Entonces significa que si soy cristiano, debo ir a la iglesia. Ahora, el tema de ir a la iglesia lo vamos a desarrollar también en profundidad cuando veamos la naturaleza de la iglesia para entender qué es lo que realmente significa esto, pero de una forma muy práctica y entendiendo que podamos ser nuevos en la fe y bebés espirituales, nosotros asociamos naturalmente el ser cristiano con ir a la iglesia. Entonces, desde esta perspectiva, ese nuevo estilo de vida, quisiera que lo veamos desde tres perspectivas. Uno, porque es que debo congregarme. Para poder decir que por qué debo congregarme, tengo que entonces entender qué es lo que significa congregarse. ¿Qué es entonces cuando yo digo que me voy a congregar? Y número tres, entonces responder si es o no obligatorio para un creyente el congregarse. La primera parte, nosotros para poder entonces responder el por qué debo congregarme, nosotros debemos primero entender el concepto en sí. La palabra congregarse viene del griego episinagoge, que está asociado a la sinagoga, o de ahí es donde nosotros vemos lo que hemos escuchado en la Biblia como sinagoga. Significa juntar, reunir en un contexto de en un mismo lugar y con el propósito de adorar. Eso quiere decir que entonces, ¿qué es lo que hacen en la sinagoga los judíos? Pues se juntaban, se reunían y se reunían para adorar. Este concepto viene del griego sunago, que es mucho más utilizado en el Nuevo Testamento y hace referencia al reunir, al convocar y al entretener hospitalariamente. Esto quiere decir que junto a otras personas vamos a reunirnos, vamos a estar juntos y vamos a ser hospitalarios, lo cual entonces nos lleva al concepto de iglesia que hoy usted y yo estamos familiarizados. Congregarse es sinónimo de ir a la iglesia. En realidad no. Recordemos que cuando nos referimos a la iglesia, no hablamos de un lugar. Siendo así, el congregarnos comúnmente lo que tiene es una referencia al templo, es decir, al espacio físico, al lugar, al edificio, pero no se limita únicamente a ese lugar. Recuerdo lo que decía Hechos 2:46. No dejaban, refiriéndose a la iglesia primitiva, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría, perdón, y generosidad. Entonces vemos que este concepto de congregarnos no está necesariamente limitado al templo. Sí nos congregamos en el templo, pero podemos congregarnos también de casa en casa, compartiendo el pan y compartiendo la comida con alegría y con generosidad. Significa entonces que congregarse es obligatorio. Hacerlo por obligación o por tradición realmente nos aleja del propósito por el cual nos estamos reuniendo en primer lugar.
nosotros tendríamos que hacernos algunas preguntas. ¿Es un mandato? No. En ningún lado encontramos que tenemos que ir a la iglesia. Pero, si no entonces, si no es obligatorio, ¿por qué es que tenemos que congregarnos? Que es lo que sí sabemos o hemos escuchado quizás que debemos hacer. Entonces, para estar claros, ¿es obligatorio? No. ¿Es importante congregarnos? Claro que sí. ¿Debo congregarme? Totalmente. ¿Por qué entonces es que debo de congregarme? O más bien, ¿por qué es que no debo dejar de congregarme? Que este es el pasaje que nosotros encontramos en Hebreos 10:25, donde se nos anima a no dejar de congregarnos, como acostumbran algunas personas, sino animarnos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que el día se acerca. Entonces, desde esta perspectiva, el sentir la obligación de ir a la iglesia o el sentir que tenemos que ir a la iglesia son síntomas de que no estamos entonces comprendiendo el verdadero sentido y razón por el cual debemos congregarnos. Porque el congregarse es una reunión de estar todos juntos como creyentes adorando a Dios. ¿Por qué le adoramos? No porque tenemos que, sino porque lo hacemos porque es el resultado natural de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Al darnos esa nueva vida y al tener un nuevo estilo de vida, lo que hacemos es adorar a nuestro Señor y lo hacemos juntos. Entonces, 5 razones por las cuales no debemos dejar de congregarnos. Número 1, es necesario. ¿En qué sentido? Es necesario para la edificación del cuerpo. En Hechos 2, nosotros vamos a ver cómo comenzamos a hablar de este concepto de estas reuniones, de estar juntos, de ir en casa, de congregarnos en el templo. Pablo aborda estos temas en sus cartas, especialmente en la primera carta a los Corintios o en la carta a Colosenses. Y Pablo lo que nos dice es que vamos a concluir que cuando se reúnan cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Entonces, es necesario porque en la congregación es donde nosotros nos edificamos como el cuerpo de Cristo. También es necesario para poder tener comunión, el consuelo, el ánimo, la unidad. Todo esto son sentimientos que vienen cuando estamos juntos, cuando estamos congregados. Y además es necesario para adorar juntos. En Hebreos y en Efesios vemos cómo la adoración siempre es este sentido de poder entonces responder a Dios en obediencia, en adoración, pero como verdaderos adoradores. Y nosotros esto lo vemos desde esa perspectiva de hacerlo juntos como iglesia. La segunda razón es importante. Cuando nosotros vemos en Efesios 4:11 que se nos habla de algunos aspectos que conforman la congregación, nosotros vemos que es importante porque es una forma de capacitarnos para la obra de Cristo. El poder tener entonces pastores, maestros, apóstoles, evangelistas, todos estos roles dentro de la iglesia hacen que podamos capacitarnos para la obra del servicio. Es importante porque es una vía para llegar a la unidad. Estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de unidad, de comunidad. Y tercero, es una forma de crecer y alcanzar la madurez espiritual. Eso que usted y yo estamos viviendo, la parte donde el Señor va a ir perfeccionando la obra que Él comenzó, es la parte importante y se da en la congregación. La tercera razón para no dejar de congregarnos, tenemos que ver que era una costumbre. Jesús mismo cumplió con esto, aunque no tenía que, Él nos modeló. ¿A qué me refiero con esto? Era frecuente encontrar a Jesús en una sinagoga, el verlo donde Él iba y era parte de estas reuniones o esas convocatorias de adoración. Entonces Jesús cumple también con esto. Número 4, es necesario para oír la palabra. Recuerden que la fe viene por el oír. Nosotros tenemos que ver que esta es una razón por la cual no debemos dejar de congregarnos. Porque aunque podamos escuchar la palabra en otros lugares, pues no es lo mismo que nosotros estemos juntos realmente ahí como hermanos en comunidad
edificándonos unos a otros y escuchando la palabra de Dios para ver qué es lo que Él quiere que hagamos como iglesia. La razón número 5, por obediencia. Aunque no hay un mandato de tener que congregarnos, la exhortación que encontramos en Hebreos es suficiente, clara, perdón, es lo suficientemente clara para entender que no debemos dejar de congregarnos. Entonces, si la exhortación es no dejen de congregarse como acostumbran algunos, pues entonces, por obediencia, no deje de hacerlo. De una forma práctica, estaba leyendo un libro y entonces un autor lo pone de esta manera. Si congregarse no es importante o no es necesario, ¿por qué entonces algunos creyentes en otros lugares del mundo están dispuestos a arriesgar su vida en medio de la persecución para poder reunirse, para poder congregarse? Eso cambia nuestra perspectiva. Hay personas de verdad arriesgándolo todo y dando su vida para poder estar juntos como iglesia. Usted y yo que tenemos la libertad, pues deberíamos acatar esta exhortación de Hebreos y no dejar de congregarnos. Esta segunda parte de qué debemos de hacer, entonces, como creyentes, se traduce en cómo debo vivir y esta manera de vivir es como lo vimos con los ejemplos que vimos anteriormente del centurión y del funcionario, pues es vivir en fe y caminar en obediencia. Algunas conclusiones entonces de este tema de ser cristiano o de lo que significa realmente ser un cristiano. Número 1, el ser cristiano, nosotros tenemos que dejar de verlo ya como una etiqueta, como si fuera una afiliación política o religiosa o simplemente un sticker, un post-it ahí que me pongo para poder identificar. Cuando yo me doy cuenta que ser cristiano implica que soy salvo por la muerte de Cristo, transformado por la vida de Cristo y libre por la obra de Cristo, nosotros tenemos que darnos cuenta que entonces esto no es algo solo que se dice, sino que se demuestra. Número 2, una nueva vida con Cristo conlleva entonces un nuevo estilo de vida. No podemos nosotros decir que Cristo ha venido a nuestra vida y en Él entendemos que hay un antes y un después. Como dice la Escritura, somos nueva criatura, ya lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado, pero seguimos viviendo un estilo de vida como si nada hubiera pasado. Esto no es compatible. Una nueva vida conlleva un nuevo estilo de vida. Y uno que entonces es diferente, notable y opuesto al que llevan todos los demás. Nosotros no podemos vivir como el resto de personas viven en este mundo, porque no somos de este mundo. Entonces estamos llamados a hacer la diferencia. Y número 3, ese nuevo estilo de vida, en realidad lo que nosotros vamos a ver, más allá de que sea diferente en su esencia, va a ser diferente porque va a mostrar las dos cualidades que conllevan ese tener esa vida y ese estilo de vida, que es una fe asombrosa y una obediencia extraordinaria. Cuando la gente te vea en la forma en que te comportas, en que vives, te va a preguntar cómo es posible que se pueda confiar y vivir en obediencia de esa manera. ¿Por qué? Porque si no fuera por Cristo, pues definitivamente no podríamos hacerlo. Así que con esto entonces nosotros quedamos clarísimos de lo que significa ser realmente cristiano. Más allá de la etiqueta, debemos entonces centrarnos en las implicaciones que tiene para nosotros hoy el poder decir a otros que somos cristianos y poder entonces demostrarlo con un nuevo estilo de vida que otros realmente sean cautivados y que nos lleve a tener esa conversación de por qué es que vivimos como vivimos. Déjenme contarles lo que Cristo ha hecho por mí. Con eso, abrimos la opción para que estas personas también puedan conocer al Jesús, al Cristo, que cambió nuestra vida y hoy nos llama a llevar un nuevo estilo de vida.